Hola, soy Cata Varela y les doy la bienvenida a un nuevo podcast con respuestas a padres con preguntas. Hoy le damos la bienvenida a Diego Espina, socio fundador de Andares y, como él mismo lo dice, en esencia un explorador al que le apasiona descubrir nuevas formas de enfrentar y pensar la vida. Hoy vamos a hablar con Diego sobre un tema muy especial y es cómo podemos construir un ambiente de confianza con nuestros hijos a través de las experiencias de vida. Bienvenido, Diego, a este espacio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de empezar con este tema central, me gustaría que nos cuentes un poquito qué es Andares, porque estoy segura que es algo que nos va a servir para entender más lo que vas a plantear hoy. Andares es un viaje que yo empecé hace 20 años. Un día recién salido de la universidad, ni siquiera me había graduado de la universidad, se nos ocurrió con un grupo de amigos irnos en bicicleta hasta el Cabo de la Vela. Cuando eso, el país era diferente, era un país como, ¿te acuerdas que era como sitiado por la guerrilla? Y nosotros queríamos hacer algo que simbolizara como un país diferente y se nos ocurrió irnos en bicicleta. En eso lanzaron un programa que se llama Las Caravanas Colombia Vive por Ella. Uh-huh. Y nosotros fuimos la caravana ciclística Vive Colombia Viaja por Ella. Y eso para mí fue como un gran voto de confianza en mí. O sea, fue como, nunca había montado mucha bicicleta, tenía una bicicleta de niño, pero en este momento me conseguí prestada mi primera bicicleta y con un grupo de amigos decidimos, oiga, ¿y por qué no irnos hasta allá? Ninguno había ido a La Guajira, ninguno había montado más de 50 kilómetros en bicicleta. El país en ese momento estaba como medio volviéndose a dejar recorrer y nosotros dijimos, vamos a hacerlo. Un poco contra todos los pronósticos. Yo me acuerdo que mis papás me dijeron, no, Diego, no vas a hacer eso. Y yo les dije, sí lo voy a hacer. Porque es mi país y porque quiero hacerlo. Y contra un poco todos los pronósticos, logramos llegar. Y yo que parte de lo que quiero transmitir es eso, y es como cuando nos enfrentamos a nuestros miedos, cuando nos enfrentamos un poco al statu quo, que dice el deber ser de lo que hay que hacer y no hay que hacer, vamos fortaleciendo una sensación grande de confiar en nosotros. Entonces llegamos al Cabo de la Vela en bicicleta, como que yo digo, esto es muy importante. O sea, yo quiero generar experiencias de estas para los jóvenes principalmente. Y esto es algo que se llama educación experiencial, es aprender a partir de la experiencia. Yo cuento, cuando nos conocimos, que en mi colegio había dos tipos de estudiantes. A los que les iba bien en clase y a los que nos iba bien en el recreo. Entonces, a mí me fue muy bien en el recreo, en la universidad también me iba muy bien en el recreo. Y yo creo que el recreo se aprende mucho, porque en el recreo está la experiencia. Uh-huh. En la clase está la teoría y en el recreo está la experiencia. Entonces, lo que generamos en Andares son experiencias principalmente al aire libre para que las personas que pasan por nuestros programas fortalezcan eso, fortalezcan su fuerza, su capacidad de tomar decisiones, su capacidad de confiar en otros, su capacidad de reponerse ante la adversidad, su capacidad de retar sus límites. Y eso lo llevamos haciendo 20 años. Hacemos excursiones con colegios, ahora trabajamos con equipos de empresas y de colegios que quieren unirse, fortalecerse, y pues lo disfruto mucho. Tengo una cantidad de ejemplos para ponerles de cosas que nos han pasado en nuestras excursiones que buscan fomentar la confianza en sí mismos de los estudiantes. Eso es un poco la historia de Andares. Bueno, pues muy chévere. La verdad es que es una historia que yo creo que muchos de nosotros de pronto no se habría atrevido, pero sin duda alguno de nosotros lo pudo haber soñado y en algún momento de su vida vale la pena lanzarse a hacer lo que uno realmente quiere, ¿no? Y bueno, un mensaje ahí que nunca es tarde. No, exacto. O sea, que nunca es tarde para hacerlo, ¿no? Y tal vez ya no sea en bicicleta, pero puede ser en carro. Hace poco un amigo me decía, ¿me puedo ir en carro hasta allá? Pero claro. ¿Y cómo lo hago? Pues descubriendo. Es desarrollar un sentido de exploración. Y qué rico poder desarrollar eso junto a nuestros hijos. Total. Porque al final, bueno, ahorita vamos a hablar un montón de eso, pero ahí es donde está una experiencia que yo creo que nos une muchísimo como familia. Total. Bueno, pero entonces para entrar en este tema, hablemos un poquito del concepto de confianza. Cómo esto realmente se convierte en un motor para el desarrollo no solo físico, sino también emocional de nuestros hijos. Abordemos ese tema y arrancamos con toda esta conversación. De una. Pues un poco preparando este podcast, yo me inventé la fórmula de la confianza, como una fórmula matemática que me permite como ir desglosando los elementos, porque creo que está compuesta por varios elementos y que al final nos lleva a dos resultados. Entonces, yo puse la fórmula como entre un paréntesis, aquí la tengo,
Y abro paréntesis, en la parte de arriba está el autoconocimiento. Y el autoconocimiento es ese proceso de mirarme superficialmente y a profundidad. O sea, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué reacciono como reacciono cuando tengo miedo? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Por qué hay ciertas situaciones o personas que como que me descomponen? Y eso invito a que cada uno de nosotros como papás haga un proceso personal de autoconocimiento. Yo creo que nuestros hijos son nuestros maestros. Lo que pasa es que nosotros tenemos más experiencia. O sea, nosotros somos sus guías, pero ellos son nuestros maestros y nosotros fuimos maestros de nuestros papás. Pero ellos nos tenían que dar la guianza para entender la vida. A esa parte de arriba se le suma el riesgo. Y el riesgo yo creo que es una experiencia personal. Lo que para ti es un riesgo tremendo, puede que para mí no, porque mi experiencia ha sido otra. Para mí botarme a nadar en un río como el Amazonas no significa un riesgo porque desde chiquito lo pude hacer y porque me encanta y lo disfruto y mis hijos hacen una serie de actividades que yo creo que para otros papás serían súper arriesgadas. Yo ahorita me los llevé a caminar 3 días por el cañón del Chicamocha, lo disfrutamos un montón, nos protegimos del sol, llevamos agua, una serie de cosas que para quizás otros papás dicen, el loco está loco. Y que cuando llegamos a la Mesa de los Santos, después de 3 días de caminar por ese lugar tan espectacular, por los caminos reales, Rosario, mi hija, que mañana está cumpliendo 9 años, me dijo, papá, me siento ganadora. Y esas palabras de Rosario me dieron un mensaje contundente de decir, yo lo estoy haciendo bien, a mi manera. Y eso es construir confianza, es permitirle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a las personas que queremos que exploren su propia vida y cumplan lo que sea que signifique los retos para ellos. Entonces, esa es la parte de arriba de la fórmula y eso está sobre la información que consumo, que ese es otro tema importantísimo, me parece, hoy en día en un mundo donde estamos expuestos a mucha información, casi toda ella mala, dijéramos, o aterrorizante, ¿no? Como riesgos, tantas cosas que pasan. Leí hace poco que consumimos más información negativa que en la Segunda Guerra Mundial. Wow. ¿Sí? Pero es el exceso de información. Entonces, yo cierro paréntesis, esa es la fórmula. Entonces, mi nivel de autoconocimiento más el riesgo sobre la información que consumo. Entonces, vamos a estar hablando como esos 3 elementos y yo creo que eso nos lleva como a 2 resultados. O a controlar o a acompañar. Y yo creo que lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, lo que hacemos en Andares, con nuestros equipos como líderes, es acompañar a las personas a que desarrollen su máximo potencial. Y ahí el control no ayuda tanto, dijéramos, porque es con una buena intención de que no sufran, de que no se caigan, de que no cometan los mismos errores que yo cometí, pero ahí les estamos impidiendo mucho, claro, una posibilidad de crecer, ¿no? Esa es la fórmula que traje hoy, entonces ahí vamos a ir desglosándola con ejemplos, con anécdotas, con frases. Me encanta. ¿Cómo entonces a través de la experiencia, por ejemplo, que desarrollan ustedes o que uno vive en el día a día con sus hijos, empecemos a hablar entonces del autoconocimiento? ¿Cómo eso te permite? O sea, ¿cómo una experiencia de vida te va permitiendo llegar? Porque existen muchas herramientas, digamos, como científicas y todo para conocerse, pero en la experiencia es ir un paso más allá. ¿Cómo pasa eso en las experiencias, por ejemplo, que trabajan ustedes? Pues decimos en la oficina que solo hay una diferencia entre la teoría y la práctica. Y es que en teoría son lo mismo, pero en la práctica no. Entonces nosotros primero damos la teoría, vamos al colegio, les contamos qué es el Amazonas, les mostramos una foto del trapecio amazónico, les decimos dónde van a quedarse, les decimos carguen poquito porque eso lo van a tener que llevar al hombro. Eso es teoría, ¿sí? Les decimos qué hacer frente a una situación desafiante, pero eso es teoría. Y entonces tú puedes decodificar eso en tu cerebro. Los seres humanos tenemos 4 dimensiones: la física, la mental, la emocional y la energética. Esa información que te estoy dando teórica, la que recibes en el aula de clase, es teórica, o sea, la decodifica tu cerebro. Pero cuando vas a la caminata al Amazonas, cuando te enfrentas a la humedad, a la incomodidad, a las botas de caucho que te aprietan, al mosquito que te está zumbando en el oído, eso es práctico. Y ahí empiezas a desarrollar en ti una serie de condiciones que te ayudan a querer salir corriendo o a sostenerte ahí y enfrentar los retos de la vida.
Nosotros les enseñamos en teoría en una excursión al Amazonas a armar su hamaca, te damos a ti tu hamaca con tu mosquitero, con todo lo que necesitas y te enseñamos a hacer el nudo antes de salir a la selva. Así se hace el nudo, así se pone el toldillo, así se pone el plástico por si llueve, porque es en la selva. Eso es teoría. Pero cuando vas a la selva y armas tu nudo y pones tu toldillo y te queda mal puesto porque te dijimos, ojo que está hasta el piso, y pasas una mala noche porque no lo pusiste hasta abajo y se te llenó el toldillo de moscos, pues entiendes que las cosas hay que hacerlas bien. Okay. ¿Sí? Pero las tienes que empezar a hacer bien tú. Ya no está tu mamá organizándote el toldillo, amarrándote la hamaca, diciéndote, oiga, ahí le quedó. Nosotros muchas veces no queremos que pasen malas noches. Pero dejar que suceda para la experiencia que tiene eso, el aprendizaje que está detrás de eso. Exactamente, porque ahí es donde aprendes. Se aprende de la teoría y de la experiencia, de la práctica. Entonces lo que generamos es en un ambiente seguro. Previamente hemos ido a hacer un reconocimiento a ese lugar donde hacemos la noche de selva, les contamos, tenemos los toldillos, todas las condiciones todo está dadas controlado. para que tú puedas vivir tu propia experiencia y aprendas de eso. Y yo creo que eso es como el gran regalo que nos da la forma en la que nosotros hacemos las cosas, es generar unas experiencias para que tú aprendas de ahí. Es que mira que ahí, en lo que dices, bueno, una opción es ir al Amazonas, pero hay otras cosas como en nuestra propia casa, ¿no? Entonces nuestros hijos quieren preparar algo y siempre les decimos cómo hacerlo, a veces no los dejamos, y el hecho de que algún día estén haciendo, no sé, unos huevos, un ponqué, que se les vaya, digamos, un poquito más de azúcar, de sal. O sea, es un aprendizaje grande. Total. Sí, o sea, digamos que se puede como mostrar qué puede pasar en una experiencia tan grande como un viaje, como también lo que puede pasar al amarrarse mal un zapato. Claro. O sea, lo importante ahí es lo que decías tú, y que de pronto eso lo podemos trasladar a los papás, y es la importancia de dejar ser, de dejar hacer, de dejar experimentar. Total. Sí, no intervenir tanto. ¿Cómo hacer el huevo? Pues nosotros sabemos cómo hacer el huevo, pero dejar que ellos hagan el huevo, ¿sí? Y decirles, ojo, los niños son muy inteligentes. Ojo que ahí te puedes quemar con el sartén, pero permitirles inclusive acercarse al sartén, porque ahí les estamos dando confianza. Si no los dejo permitir al sartén, acercarse al sartén, estoy dándoles un mensaje: no confío en ti, tú no tienes con qué hacer eso. Entonces ese me parece importante. La semana pasada quiero compartir una anécdota. Yo tengo 2 hijos, Rosario, está de cumpleaños mañana, y Agustín, que tiene 11 años, y la semana pasada está engomado con las cartas Pokémon, y se le quedó su álbum con todas las cartas Pokémon en el carro de un amigo. Papá, por favor, llama a tu amigo y le pides que me traiga las cartas Pokémon. Le dije, no, yo no lo voy a hacer. ¿A quién se le quedan las cartas? A ti. Pues tú vas a llamar a mi amigo, yo te doy el teléfono, tú lo llamas y tú resuelves con él. Lo llamó, mi amigo al ver que Agustín le había llamado, como que dijo, ya mismo, pidió un Rappi, algo, y las cartas llegaron a mí. Le dije, ¿ves lo importante de hacer? Si tú lo haces, me sacas a mí esa ecuación y Valentín te mandó las cartas de una, porque tú lo estás haciendo y de eso se trata. Sí, y lo que me gusta ahí es que igual sigue siendo un ambiente controlado, es decir, tú sabes lo que está pasando, no le estás mandando solo a, no sé, a que busque cómo solucionar, sino le estás dando las herramientas para que él sume todas esas herramientas y sea capaz de resolver por sí mismo una situación, digamos, que es ocasionada por él, pero que además él mismo va a sentir la satisfacción de haberla resuelto. Total. O sea, es convertir en unas cartas de Pokémon una oportunidad de aprendizaje gigante. Y de hacerse cargo, ¿no? Como de que ellos entiendan que se pueden hacer cargo. Que puede llamar a Valentín, al principio le daba un poquito de pena. Yo, hombre, pero Valentín es como un tío para ellos. ¿Cuál es la cosa? O sea, llámalo. Y lo llamó, puso la cara, y yo que esas pequeñas situaciones en donde nosotros, yo creo que hay un mensaje que quisiera dar, y es: tratemos de dejarle de resolver la vida a nuestros hijos. Si nosotros logramos en esos pequeños momentos de no resolver, sino que ellos lo resuelvan, estaríamos dándoles un regalo poderosísimo. Y nosotros también, porque nosotros tenemos que encargarnos de resolver nuestra vida, no la de nuestros hijos. Y hay veces nos volcamos tanto a nuestros hijos que nos olvidamos de nosotros mismos. Y que somos ejemplo para ellos, y por consiguiente todo eso es un círculo ahí que se va repitiendo. Total. Ok, bien. Bueno, listo. Después hablamos del riesgo. Yo creo que es el que más nos cuesta a todos, porque es
como o no sé, bueno, no sé cómo lo percibes tú y sería rico como entenderlo, pero el riesgo es eso hasta donde yo siento que soy capaz de ir. ¿O cómo lo evalúas tú? Sí, el riesgo es como, yo lo puse aquí como la capacidad de enfrentar mis miedos. Ajá. Es la posibilidad de enfrentar mis miedos. Y pues mis miedos son míos y son generados por mi propia experiencia. Entonces los riesgos para cada quien son un mundo entero. El tema con los riesgos es que muchas veces yo como papá veo riesgos exageradamente donde realmente mis hijos no están. Y parte de lo que yo quisiera invitar es a que exploremos nuestros propios miedos para aumentar un poquitico la cerca del riesgo. El riesgo es como una cerca en una finca, me permite llegar hasta aquí. Uh-huh. Y entonces, dependiendo de mi conocimiento o mi capacidad de enfrentar esos riesgos, yo tengo una finca más chiquita o más grande. Y la invitación que yo quiero hacer es que podamos empezar a ampliar la finca, ampliar ese espacio de crecimiento. ¿Sí? Entonces yo veo papás y mamás que ven riesgo en todo. Claro, porque para ellos pues la vida es un riesgo. Uh-huh. Yo he tenido por la vida que he llevado la suerte, la fortuna de no ver tantos. Afortunadamente no he tenido casos traumáticos pues tan complejos, pero tengo unos miedos profundos que los he venido abordando, que trato de acompañar a mis hijos para no pasárselos automáticamente. Entonces la invitación que hago es hay que tratar de ver el riesgo como un límite y que yo como papá, como socio, como profesor, pueda irme exponiendo un poquito más a esos riesgos sin ir a asumir un riesgo muy alto, porque sabemos que pues, vivimos en una ciudad complicada, en un país con unos altos índices de una cantidad de cosas negativas, pero yo creo que depende de nosotros cómo seamos capaces de ir abordando eso, cómo ir ampliando la cerca, como yo lo veo. Claro, porque es lo que tú dices, o sea, no necesariamente nuestros hijos tienen unos miedos reales y no creados por nosotros mismos, ¿no? Entonces, qué rico que podamos empezar a descubrir cuáles son esos miedos y cuáles se los hemos ido pasando para de pronto en conjunto, papás e hijos, irlos perdiendo. Total. Porque yo creo que hay muchas cosas que tenemos que ir como quitándonos, como esas capitas que tenemos que irnos quitando, que nos ponemos durante toda la vida por lo que tú dices, por las vivencias que podamos haber tenido, pero sí es importante ir perdiendo lo que realmente no aporta o lo que incluso le resta a nuestros hijos. Claro, y es que yo creo que ahí el riesgo se puede ver de dos maneras. Enfocarme en lo que puedo perder, o sea, en el riesgo de lo que puede salir mal, o enfocarme en el riesgo de lo que puede salir bien. ¿Sí? Y entonces ahí quiero poner un ejemplo muy chévere que nos pasó una vez en Andares. Se nos acercan unos papás y nos dicen quiero que nuestra hija vaya a la excursión, pero ella tiene una condición de leucemia y ella no ha ido a otras excursiones, pero este año queremos invitarla a que vaya porque sentimos que necesita fortalecer su confianza, que necesita salir de esta cerca, de esta finca que está un poquito chiquita. Nosotros les contamos, nos reunimos con ellos, les expresamos que en estos centros de salud pues estas son las condiciones y nos dicen aún así queremos hacerlo. Y este es un caso que me parece muy especial porque estos son unos papás que entienden la situación tan desafiante que tienen, pero que se están enfocando en lo que pueden ganar. Claro. Y no en lo que pueden perder. Le dieron todo el poder a ella. Todo el poder a ella. Tomamos todas las precauciones, tampoco la tratamos de una manera como porque parte de lo que ellos quieren es que se integre al grupo. Y fue una experiencia que a mí me dejó un aprendizaje muy grande. O sea, si esto lo hacen los papás de una niña con una situación como esa, pues nosotros que tenemos hijos con unas situaciones más normales, pues ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? Entonces es como enfocarnos en lo que podemos ganar y no en lo que podemos perder. Bueno, ese es creo que un aprendizaje de vida para todos que tendríamos que estar aplicando siempre, porque siempre pensamos primero en cuál es esa consecuencia que puede ser negativa en lugar de todo lo que puedo ganar detrás de. Sí, y como en no sobreprotegerlos, vuelvo al mensaje, para mí hay que cuidar a nuestros hijos. Esto es nuestro mayor tesoro. Yo cuando me enfrento a un grupo de papás y les digo me los voy a llevar a tales, yo les digo yo sé que me estoy llevando el tesoro más grande de su vida, yo sé. Y en Andares hacemos todo lo posible por minimizar los riesgos. Pero yo estoy asumiendo una responsabilidad de dejar que hagan muchas cosas que probablemente no pueden hacer en su casa. ¿Sí? Y tengo la confianza en la vida, en Dios, en mi equipo, en la trayectoria, en el propósito superior que tenemos en Andares, que es generar confianza en estos muchachos que están creciendo.
Y ahí quiero poner un ejemplo de la sobreprotección. Una vez, con una excursión, estaban los dos grupos. En mi época esto le llamaban los plays y los ñoños, ¿no? Entonces estaban como los grupos los plays, los que no son tan populares, y teníamos que hacer los grupos desde antes para irnos en el avión. Uno de los estudiantes que no son tan populares al final no pudo encajar en este grupo y tenía que irse con los plays, con los populares, con los, como se le diga hoy en día. Y la mamá me dijo: Diego, por favor, haz todo lo posible para que él no se vaya en ese grupo, porque es que en ese grupo son terribles. Y yo sé de unas cantidad de historias y sé que eso allá va a pasar. Es más, por favor, Diego, si se va con ese grupo, revisan las maletas. Yo le dije: yo no puedo requisar las maletas, o sea, no soy policía, pero yo voy con ese grupo, yo me encargo de que tu hijo se sienta bien. Y yo puedo hacer que tu hijo se sienta bien. El pelado conectó una nota, lo recibieron muy bien. Y en la último día de excursión yo me inventé unos premios, y había un premio que era al más valiente, en donde poníamos 3 candidatos del que había sido más valiente en la excursión y ellos votaban. Y se ganó el premio el hijo del que fue. Wow. Y entonces él salió como súper empoderado, súper valiente. Todos dijeron: qué nota, nosotros nunca hubiéramos sido capaces, decían estos, de irnos con el otro grupo. Y usted lo hizo, bienvenido. Él llegó fortalecido. Una enseñanza para todos. Para todos. Pero el aprendizaje va acá para los papás especialmente. Vamos volviendo al aeropuerto, estamos ya recogiendo las maletas, y yo veo que afuera en el aeropuerto hay una mamá con un globito que dice: te extrañé, hijo. Estos ya eran muchachos de 17 años, ¿sabes? Cuando yo vi eso, dije como: no, todo el trabajo que habíamos hecho, como que fue una generar confianza, que se integrara, que se sintiera aceptado, que en la adolescencia es muy importante sentirse aceptado. La mamá, en su mejor intención, claro. ¿sí? Para darle cariño, para transmitirle que lo había extrañado, llegó con una bombita de Timoteo diciendo: hijo, te extraño. Como que yo pensaba, yo sé que ella lo hace con buena intención, pero no sabe el daño que le está haciendo, ¿sí? Porque él ya no necesita eso a los 17 años. Él necesita una mamá que lo suelte, que le permita preguntarle: ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Cuéntame qué pasó. Y él le hubiera contado que se ganó el premio al más valiente. Yo vi la cara de él cuando vio a su mamá afuera como diciendo: ¿en serio? Ay, qué pecado. Es un mensaje para decir eso. Ahí está la confianza. Sí. Ahí se está construyendo. Desde nuestras buenas intenciones como papás, pero revisemos muy bien qué necesitan nuestros hijos. Bueno, ahí me lleva entonces al elemento que tienes en la parte de abajo, y es la información que consumo, que aparte de las noticias y demás, los papás siempre estamos metidos en esa burbuja de lo que queremos para nuestros hijos, de cómo se comportan los demás, de cómo queremos estandarizar, que todos deben ser parecidos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la información que consumimos como papás, con lo que consideramos que es el modelo perfecto. Y todos nuestros hijos son súper diferentes. Sí. Y qué rico poder valorar desde la diferencia a cada uno de ellos. Total. Mis 2 hijas, por ejemplo, son súper diferentes. Y cada una tiene cosas que yo digo, sé que le van a servir mucho en la vida. Total. Pero son mismos papás, pero súper diferentes entre ellas. Y eso nos pasa cuando tratamos de compararlas con otras personas. Total. Y yo creo que hay, en esa información que consumimos, yo creo que hay dos vertientes. Una, como es este exceso de noticias difíciles, ¿no? Como malas, que invitan a que no puedo salir de mi casa. El mundo es un riesgo. En que hay riesgo de coger un taxi en la calle, pues es lo más peligroso, ¿no? Como tantas cosas. Muchas de esas son ciertas, pero hay un exceso de esa información. Pero hay otra que me preocupa también mucho, y es como este exceso de información de cómo ser un papá perfecto. Exacto. Cómo ser el papá más empático, cómo ser la mamá más consciente, cómo desde la alimentación seamos ahora absolutamente saludables y se volvió un pecado dar Coca-Cola en una fiesta de cumpleaños. Yo tengo a mis hijos en un colegio bastante consciente, y hace poco casi que en una reunión de papás decíamos: bueno, pero quiero entender, decía una mamá, cómo estamos alimentando a nuestros hijos en las fiestas de cumpleaños. Y yo me sentía como miércoles. Yo soy de los que todavía pues doy una Coca-Cola, lo ofrezco, y no quiero que cambie, entre otras cosas, porque no creo en los extremos. Creo en que tenemos que alimentarnos lo mejor posible, pero creo que tenemos que mantener que vivimos en un mundo que es una burbuja muy grande, llena de situaciones.
Entonces creo que están como esas dos vertientes de la información que consumimos, ¿no? Esta que nos alerta un montón y que nos invita como que todo es un riesgo, y esta otra que ahora nos pone un nivel de autoexigencia en donde si yo no le puedo levantar la voz a mis hijos, no, claro que se la podemos levantar. Lo que necesitamos hacer como papás es poner unos límites claros, ojalá amorosamente, pero necesitamos poner unos límites claros. Esto que ahora no se le puede decir que no a los niños, no, claro, les tenemos que decir que no, ellos tienen que aprender que el no es parte de la vida, ¿sí? Entonces, la invitación es como a ser conscientes de dónde consumimos la información y que este exceso de información de tantos influencers ahora diciéndonos cómo ser papás y dejamos de escuchar nuestro corazón, que en últimas sabemos cómo ser papás, lo sabemos, así nos equivoquemos. Es parte del proceso de equivocarnos, y ahí tenía un mensaje y es: somos aprendices. Yo creo que si vivimos la vida con actitud de aprendices, todo va a ser más chévere, va a ser más agradable, va a ser más fluido, porque estamos aprendiendo. Y ser papás de unos hijos como los que tenemos en nuestras edades será diferente a ser unos papás de unos hijos a los 15 años. Son otros. Entonces seguiremos aprendiendo, y lo que nos funciona hoy a los 11, pues no nos funcionará a los 16. No, más que qué rico que nuestros hijos nos vean también vulnerables, es decir, que ellos sientan que podemos equivocarnos, disculparnos, que podemos echar para atrás una decisión o que podemos avanzar aún con miedo. Es decir, sin lugar a dudas somos ejemplo para ellos, y qué rico que pueda hacer aprender con ellos. Claro, total. Yo tengo una anécdota muy chévere que yo me separé hace 2 años y medio y fue muy difícil. Y me acuerdo que la primera noche que ellos llegaron a quedarse a mi apartamento nuevo, pues yo preparé todo para que estuviera bien, para que tal. Y en un momento, Rosario, mi hija, se metió debajo del sofá y estaba ya como un ratoncito, y yo la sentía llorando, y yo le dije: Lokis, ¿qué te pasa? Yo quiero que salgas como tratando de sacarla, ¿no? Como de ahí. Yo no quería que estuviera triste. Y en un momento dije: ella está triste, o sea, y yo también estoy triste, y me metí en el sofá y empezamos a llorar juntos. Y nos dimos un abrazo. Y fue un momento como de entender que la tristeza también hace parte de la vida, y que yo no tengo que sacarlos, y que eso que tú dices de la vulnerabilidad es lo que nos conecta como seres humanos. Después, ahí mismo, cuando me vio que estábamos en la misma sintonía, salimos del sofá, llegó Agustín, nos abrazamos los 3, y yo me permití estar triste con ellos y entender que era parte del proceso. Porque también tenemos como esta noción de salgamos de las emociones difíciles, ¿no? Como está triste, entonces aquí hay que comprarles un helado ya para que salgan de la tristeza. Y la verdad, pues los seres humanos pasamos por momentos difíciles que ojalá podamos transitarlos, respirarlos, acompañarnos. Y después de un rato largo que estuvimos ahí, pues después vino el helado, ¿sí? Ya, pues y eso es en lo que estamos, transitando nuestras emociones, nuestra vida. Yo creo que de los aprendizajes más bonitos que has contado, porque es eso, es mostrarnos realmente como somos, ¿no? Al ser papás normalmente nos ponemos como una coraza de tenemos que demostrar lo fuertes que somos, que la vida es perfecta, que lo hemos hecho bien, y no. Y está bien que ellos nos vean así, porque esa es la forma en la que ellos van a saber que pueden expresar cuando tengan una necesidad, cuando estén en un problema, poder aceptar que se equivocan. Entonces creo que son muchos los aprendizajes que tenemos por delante con nuestros hijos, y que la confianza no solamente es dársela a ellos, sino también construirla, tener nuestra propia confianza en que lo estamos haciendo bien, que lo dijiste ahorita, darles la confianza a ellos y confiar en el proceso que estamos viviendo como familia. Sí, y que lo estamos haciendo bien a pesar de los errores. O sea, que la vamos a embarrar, que vamos a cometer errores, pero que en la medida en que nos conectemos más con ese instinto, con esa intuición, con esos ejemplos de nuestros papás, hayan hecho bien o hayan hecho lo mal, que nos podamos conectar con eso genuinamente. Yo otro de los puntos que tenía era como la diferencia entre reaccionar y responder. Sí, como que hay veces siento que nuestros hijos llegan a nosotros con una serie de preguntas cada vez más desafiantes, y yo creo que hay una invitación como a no reaccionar, sino a responder. Y hay como unas variables que hacen la diferencia. Yo reacciono cuando respondo inmediatamente y no pienso, cuando hago y después pienso, ¿sí? Cuando respondo frente a una situación como: no puedes estar triste, sal de ahí, ¿no? Como si yo hubiera sacado a Rosario del sofá, pues estoy reaccionando por mi incapacidad de también ponerme ahí. Responder es primero respirar, pensar,
sentir y después hacer. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Cuando algún hijo me llega con como el tema de la música, ¿tú por qué estás oyendo esa canción, no? Con el reggaetón que es tan, pues que a nosotros nos cuesta tanto, pero hablábamos ahorita antes de la experiencia que pues era el mismo meneíto que le oíamos nosotros, ¿no? Con unas letras parecidas. Y pues nosotros estábamos ahí, nosotros también, si tuviéramos 10 años, pues estaríamos parte de nosotros oyendo reggaetón. Como que podamos pensar y respirar antes de eso. Y lo otro es como defender una posición, se reacciona cuando yo me defiendo, ¿no? Como, ¿por qué estás diciendo eso? Y respondo cuando pregunto, ¿de dónde viene esa curiosidad que me estás trayendo? ¿De dónde viene esa pregunta? ¿Dónde lo oíste? ¿Qué te inquieta? Como más apertura. Yo creo que ahí se establece un lazo de confianza cuando yo no reacciono, sino que puedo entender, respirar y aceptar la pregunta o la inquietud que traen mis hijos. Parece importante como hacer esa definición. Y lo otro es que hay veces cuando yo reacciono, yo afirmo, el reggaetón es malo, horribles esas letras, las malas palabras, mis hijos están descubriendo las groserías. Y entonces hay veces llegan con groserías y yo también hablo con groserías. Y no quiere decir que eso esté bien, pero quiere decir que están explorando en dónde se puede decir, en qué contexto, qué significa, ¿no? Es diferente cuando yo afirmo que cuando yo construyo con ellos. Y yo, ¿dónde viste eso? ¿Y qué te genera curiosidad? ¿Qué entiendes por esa palabra? Y entonces es una invitación también, como que se genera confianza cuando yo respondo y dejo de reaccionar. Bueno, y ahí tú al final decías como que esto te podía terminar en que tenía dos resultados. Uno era controlar y el otro era acompañar. Sí. ¿Qué tal si hablamos de eso para cerrar este podcast y como desde ahí mirar como papás podemos entender esto como un resumen de lo que podemos hacer? Sí, yo creo que la fórmula arroja dos resultados, ¿no? Es el control o el acompañamiento. Y yo creo que hay cosas que yo creo que hay que poner límites. Yo creo que uno de nuestros roles como papás es poner límites. Pero yo no voy a poder controlar todos los aspectos de mi hijo. No voy a poder controlar que él vea lo que yo quiero que vea en el celular. Yo puedo acompañar a poner unos límites claros para que no esté todo el tiempo pegado ahí. Yo puedo poner unos controles parentales, en eso estoy de acuerdo, en el celular. Pero yo puedo acompañarlo a que defina cómo quiere usar esa herramienta. ¿Sí? Yo puedo acompañar a establecer unos acuerdos para que en la mesa, mientras estemos comiendo, no haya celular. Pero tengo que empezar por mí, ¿sí? Porque la única forma de educar es el ejemplo. Entonces es una invitación a acompañar a nuestros hijos a que también tienen la posibilidad de equivocarse, ¿sí? A que están explorando con las malas palabras como yo lo exploré. Y que de vez en cuando, pues, que digan una entre los hermanos y que yo, en vez de decir que no se dicen malas palabras en esta mesa, les pregunta, oigan, ¿y qué están queriendo decir con eso? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo oyeron? Y que inclusive pueda hacer de eso algo no tan grave. Me parece que eso es acompañar, ¿sí? Controlar es cuando no permitimos cosas un poco sin sentido, porque además eso va a seguir pasando. Van a seguir oyendo reggaetón. En este carro no se oye reggaetón. Bueno, pero entonces, ¿qué oyes? Venga, les voy a compartir una música que es el fado, que me gusta, es una música de Portugal, y los invito como a que oigan otras cosas. Para mí eso es acompañar, ¿sí? Van a seguir oyéndolo si les gusta, a menos de que nosotros los invitemos a que escuchen otros tipos de música que hagan sentido. ¿Sabes? Entonces es como acompañarlos, preguntarles, mamar gallo con ellos. No, creo que hay veces nos ponemos en este rol. Yo me acuerdo de los papás de antes que eran súper estrictos y tal vez por el ejemplo los imitamos, pero la vida puede ser divertida. Podemos reírnos hasta de las canciones de reggaetón. ¿Y ustedes qué entienden por eso que están diciendo ahí? Entonces creo que eso es acompañar. Es como ampliar la cerca y tratar de no sobreprotegerlos, permitirles que se caigan y estar ahí para levantarlos. A mí me encantaría, para cerrar, que nos hagas una invitación muy especial, y sé que ustedes ahora tienen experiencias para familias, para que nosotros papás con nuestros hijos hagamos parte de experiencias donde podamos desarrollar la confianza. Si quieres, regálanos un poquito de eso, de qué se trata. Durante la historia de Andares
al final de cada exposición de las excursiones, los papás se me acercaban, los papás me decían, oiga, ¿y usted no hace esos viajes para adultos? Y durante mucho tiempo no lo hicimos. Pero después de la pandemia siento que hay una necesidad para las familias como de reconectar en unos espacios lejanos al celular, en unos espacios con la naturaleza, con desafíos reales de, por ejemplo, botarse a nadar en un lago en el Amazonas. Eso pues da miedo, porque además ahí hay delfines rosados y además ahí hay pirañas. Es que nunca nos ha mordido, las pirañas no muerden, eso fue una película que hicieron los gringos y entonces quedó un trauma ahí. Entonces después de la pandemia hemos hecho unos viajes que hemos llamado viajes de conexión, que es generando una serie de experiencias para que recobremos la confianza, para que podamos tener unas conversaciones diferentes, para que los hijos puedan ver a su mamá botándose valiente en un lago y que tú puedas mostrar que también te da miedo, pero que los puedes superar. Entonces estamos haciendo estos viajes a lugares no tan conocidos de Colombia, el Amazonas, Caño Cristales, el Pacífico, el Orinoco, lugares que por el estilo de vida que yo he llevado conozco muy bien y que me fascina compartir con otras familias. Entonces bienvenidos todos, ahí está nuestra página web en Andares y felices de acompañar a adultos, que entre otras cosas veo que es el principal reto lo tenemos los adultos. Así es. Pues nada, Diego, muchas gracias por este espacio, creo que fue súper constructivo. Es un aprendizaje de vida para todos, independientemente de si tienen o no tienen hijos. Creo que este es un aprendizaje gigante de cómo podemos transitar y superar nuestros miedos para crecer a partir de ahí. Gracias por este espacio. Con todo el cariño. Yo creo que es una de la información, digamos, más importante que uno tiene que recibir en el momento en el que le tiene que llegar. Así que gracias por eso. Con mucho gusto. Gracias a ti por la invitación y feliz de seguir aquí cercano al colegio. Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos pronto en un nuevo podcast.